Luis Guerra, el director del Departamento de Comunicación, entrevista a Ignacio Elguero, el director de Radio Nacional de España. Que todos podáis preguntar las cosas que os puedan interesar. Yo voy a hacer una pequeña presentación de Ignacio Elguero para vosotros, para que sepáis pues quién está aquí sentado, y a partir de ahí pues yo creo que podemos ir haciendo algo más dinámico que un simple diálogo, y que podamos, pues eso, que todos estáis invitados a participar y a preguntar lo que queráis. Ignacio Elguero es, como os decía, es el director actual de Radio Nacional, pero es una persona, bueno, ha estado muy vinculada a esta entidad, a Radio Nacional, pues desde hace muchísimos años, desde principios de siglo más o menos he visto, ¿no? Son ya muchos años, luego más de 20 seguro, vinculado a Radio Nacional, y además a partir de cierto momento pues con cargos de gestión que también ha sabido pues eso, compaginar con su labor como periodista, ¿no? Antes de este momento además trabajó como reportero en diferentes, ¿no?, en los inicios de su carrera profesional, en diferentes cadenas de televisión, he visto Canal Sur, Antena 3, en la propia televisión española, y luego ya pues enfocó su trayectoria profesional hacia el mundo de la radio, y desde hace un año, ¿no?, aproximadamente pues tiene el honor de dirigir pues la corporación, ¿no?, de Radio Nacional de España, que como sabéis son 6 emisoras de radio pública, ¿no?, con diferentes objetivos y fines muy variados. Además es una persona que dentro del periodismo pues tiene un peso especial en lo que podríamos llamar el periodismo cultural. Creo que también hay estudiantes de periodismo cultural en esta conferencia, porque él ha sido pues eso, es un gran animador de la cultura, de la radio también, conjugando las dos cosas como elemento difusor, como medio de comunicación que difunde, que ayuda a difundir la cultura. Y veníamos hablando que este mismo lunes, ¿no?, pues se estrenaba la producción, ¿no?, la ficción sonora de Delibes, ¿no?, en el programa del Ojo Crítico, que antes de ayer, ¿no?, y que bueno, pues un poco nos va a hablar, o a mí me gustaría también preguntarle sobre esta labor de la relación entre la cultura y la radio, ¿no?, que yo creo que ahí también nos puede decir muchas cosas. Bueno, tiene un montón de premios, desde el premio Ondas, que como sabéis es uno de los premios más importantes del ámbito de la comunicación en España. Bueno, de hecho tiene 2, he visto que tiene uno inicialmente y luego una mención internacional también posteriormente. Tiene también premios muy significativos como los de fomento de la lectura, ¿no?, tanto del gremio de editores, de la Federación de Gremios de Editores, como el premio nacional, ¿no?, de fomento de la lectura, lo que dice también mucho de su labor como divulgador y como persona pues interesada en potenciar la cultura desde los medios de comunicación. Y en fin, pues esta es la persona que tenéis delante. Además de todo esto, tiene también una labor muy interesante que yo desconocía como escritor. Es autor de libros de poesía, de varios libros de poesía, publicados en prestigiosas editoriales, en prestigiosas colecciones de poesía, ¿no?, del ámbito editorial español. Y también es autor pues, de ensayos, ¿no? He visto ahí con la etiqueta de ensayos sociológicos, ensayos generacionales, ¿no?, que pueden ser pues, probablemente muy familiares para gente como él y como yo, nacidos en los años 60, así un poco de la generación del baby boom español, ¿no? Yo creo que ahí tenemos muchas claves de lectura probablemente que quizás no estén al alcance vuestro, pero sí de vuestros padres o de familiares cercanos a vosotros. Así que bueno, pues esta es la presentación. Me gustaría hablar un poco, había pensado así como en 4 grandes temas. Por un lado hablar, pues, por supuesto, de la radio pública, de la función de la radio pública, de cómo la radio pública pues está situada, ¿no?, en el ecosistema de los medios, de las radios privadas, de todo esto, cómo se relaciona la radio pública con las nuevas tecnologías, con los nuevos soportes. Por otro lado también, como os decía, del tema de la cultura, ¿no?, del papel de la radio como difusora de la cultura, ¿no?, de la animación cultural, de contribuir a una mayor difusión de la cultura, a una mayor penetración de la cultura, de la alta, de la media, de la baja en toda la sociedad. Y luego también quizás me interesaría el tema aparte, independientemente de los que os interesen a vosotros, el tema también de cómo acercar la radio a las generaciones más jóvenes, que a mí a veces me da la sensación también de que la radio, o algún público, ¿no?, el público mayoritario de la radio tiene ya cierta edad, pero bueno, hay pues eso, Radio 3, hay experiencias, ¿no?, en el propio ámbito de Radio Nacional muy cercanas a edades más jóvenes, pues a ver un poco también cómo... Ese era un poco el planteamiento, hacer, como os decía, una
una charla distendida, con vuestras preguntas y un poco pues movernos en estos parámetros. Así que pues si queréis, yo hago alguna pregunta para romper y a partir de ahí pues pidiendo, levantando la mano, se acercan el micro y vamos haciendo una conversación a muchas voces, ¿no? y distendida, que seguro que os puede aportar mucho y que va a resultar interesante para todos. Pues si quieres un poco la radio pública, ¿no? La función de la radio pública, tú que tienes una trayectoria tan larga en ella. Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a la Universidad Europea. Para mí es un placer charlar con gente que ha elegido esta profesión. Que cuando dicen es una profesión, ¿qué salidas tiene? Si es fácil o no es fácil, es el camino también que vaya haciéndose cada uno, las ganas que le vaya poniendo, el interés que le vaya poniendo. Y yo no niego que luego siempre hay un pequeño componente de suerte, no lo vamos a negar, ¿no? También hay golpes en la vida, yo lo tuve en los inicios, ¿no? Encontrarte con una persona que se cruza y luego tú, eso sí, tienes que aprovechar esa oportunidad. O sea que mucha suerte, estudiar mucho, formaros muy bien, porque el mundo además está cambiando y va a seguir cambiando. Según vosotros, simplemente que habéis comentado que sois de primero, acabéis en quinto, pues van a seguir cambiando los medios a una gran velocidad, ¿no? Cuando me llamó Lluvia, que por cierto ha participado en algunas de nuestras ficciones sonoras, le dije que encantado, siempre que tuviera el problema nuestro ahora es la agenda, pero que yo venía encantado porque, bueno, mi experiencia de alguna manera, si os puede servir, yo encantado. Es curioso porque yo acabo en la radio, sinceramente, a mí me gustaban mucho los medios de comunicación, pero yo empecé en televisión. Y aunque es verdad que trabajé y colaboré cuando acabó una producción de televisión con Iñaki como colaborador externo, Gabilondo, que es con quien empecé en televisión a colaborar, y me gustaba sobre todo el reportaje, la entrevista, pero yo ya luego, hoy Antena 3 Televisión, empiezo a trabajar en televisión, en distintos sitios, Canal Sur, Televisión Española, y en un momento que acabo una producción de televisión, voy a la radio como subdirector de las tardes, pero yo pensé que iba para unos meses, sinceramente, porque me habían ofrecido otra posterior proyecto de televisión. Por distintas circunstancias me quedé en Radio Nacional y llevo desde el año 97 que entré, ¿no? A mí siempre me ha gustado la gestión, ya en Antena 3 pasé a coordinar programas y por aquí pues he sido director de Radio 1, director de programas y ahora director general, ¿no? A pesar de que lo he combinado con mi programa de literatura, con la Estación Azul, ¿no? Por mi pasión, efectivamente. Por ir a la primera pregunta sobre la función de la radio pública, yo es que la tengo clarísima, ¿no? Y en los momentos en que he tenido responsabilidad lo he tratado de hacer y ahora tengo la responsabilidad total, la responsabilidad mayor, ¿no? Aunque parezca un tópico, es verdad que nosotros en la información tenemos que tratar de ser objetivos. La objetividad total, completa, es complicada, es difícil, porque lógicamente tú confías en unos editores y tú confías en unos informativos, en unos contenidos, pero no has de dar indicaciones ni has de dar instrucciones, por supuesto. Y a mí no me ha llamado nadie tampoco para decirme por dónde debo de ir, porque además posiblemente no lo aceptaría, porque mi camino viene de programas, no viene de informativos, que es otra de las novedades de mi dirección, ¿no? Que soy un director que viene de la rama de programas, no tanto de la rama informativa, ¿no? Yo lo que sí nombré una dirección de informativos enormemente sólida, como la que tenemos, con mucha experiencia, y en programas una dirección más joven, donde hago una renovación también para ir acercando a generaciones más jóvenes que hablábamos, ¿no? Y después yo creo mucho en la radio pública, tiene que ofrecer lo que no están ofreciendo las radios comerciales, ¿no? Que no digo que no lo hagan, pero nosotros podemos hacerlo muchísimo más, que es la proyección cultural. La proyección cultural en un sentido muy amplio. Y también ser innovadores y ser los primeros en innovar. Y de hecho lo hemos sido y espero que lo sigamos siendo en muchos campos, ¿no? Yo creo que la función informativa estamos en ello. Puedo presumir de que no hemos tenido problemas en ese sentido en este tiempo.
Y a nivel cultural, pues hemos desarrollado una cantidad de, que yo llamo las actividades extraescolares, ¿no? Es decir, todas aquellas actividades profesionales radiofónicas que no están en la estructura de la programación normal. Como puede ser, hablábamos de las ficciones sonoras. Es un género que no hemos dejado nunca nosotros, es un género histórico de la radio, era el radioteatro, que yo oía cuando era pequeño, que oían en mi casa y estaba ahí al fondo, pero que es verdad que se perdió en un tiempo y recuperamos y ahora hemos multiplicado. Y se ha multiplicado muchísimo, sobre todo con la explosión del podcast, pero nosotros seguimos haciéndolo, luego lo dejas en podcast, ¿no? Pero nosotros lo que hemos aumentado es la producción de proyectos muy ambiciosos, y ese es Los Santos Inocentes, que presentamos el lunes. Hemos grabado en 3 horas, pero es que hace 3 años hicimos El Quijote. Fueron 10 horas de grabación, 25 actores, una producción costosa, os podéis imaginar. Ahí buscamos siempre patrocinio. Por ejemplo, yo ahí busqué la Fundación BBVA, porque claro, nosotros no pagamos actores en ese sentido, ¿no? Nosotros generamos contenidos periodísticos, ¿no? Y buscamos financiación en instituciones públicas o privadas, y esa colaboración yo creo que es muy buena y está funcionando muy bien. Un proyecto como El Quijote, que hicimos en el año 2017, 16-17, con motivo del 4º centenario de la publicación de la segunda parte y de la muerte de Cervantes. Pues es verdad que es lo mejor, está mal que lo diga, pero lo reconoció así hasta el país, es lo mejor que se hizo en España en ese momento en homenaje a la figura de Cervantes y del Quijote. Como os digo, fueron 25 actores, 10 horas de grabación, guión de Francisco Rico, que es el gran especialista. ¿Eso quién lo puede hacer? La radio pública. ¿Por qué? Porque primero porque tenemos unos profesionales dedicados a eso, a hacer ese tipo de trabajo, y yo siempre he pensado que además de uno, porque a mí a veces me dicen, ¿no? Bueno, es que es vuestra obligación. Sí, es nuestra obligación, por supuesto, pero también es nuestra devoción, porque no siempre la apuesta ha ido por la cultura en la casa, no siempre ha sido así. Yo cuando me jubile escribiré las memorias, ¿no? contando cosas. Es decir, que sí que debe ser una obligación, pero también ha de haber una devoción por hacer estas cosas, ¿no? Ponerlo en primer plano. Y como os digo eso, os puedo decir lo que hicimos en el retiro con el Instituto Cervantes, donde juntamos el Día de la Poesía al aire libre a 50 poetas que iban subiendo a leer sus poesías, que también estuvo muy bien, o la gran reunión de la poesía joven que hicimos también en el Instituto Cervantes, las jornadas COVID, que le dedicamos 8 horas alejadas por completo de la política, con 32 especialistas, 5 jornadas primero y 3 jornadas después, que inauguró la ministra recién nombrada. Y todo eso es lo que le ofrecemos, por deciros algunos de los ejemplos, ¿no? Acabamos de crear un podcast escolar, un concurso de podcast escolar, un concurso de teatro universitario, al que por cierto si hay aquí grupo de teatro se puede presentar, y es estar continuamente buscando fórmulas para ofrecer al oyente y en definitiva a la sociedad. Tenemos el premio de poesía joven, tenemos el premio de cortos de cine, hicimos en su momento un concurso de jóvenes valores de nuevos grupos por el lado indie, musicales, etcétera. Es decir, es estar continuamente pensando en proyectos que no ofrecen otros, ¿no? Y yo creo que ahí nos diferenciamos. Nos diferenciamos también, o por lo menos esa es mi idea, en no entrar en guerras de otro tipo, ¿no? A nosotros, por ejemplo, los políticos acuden, les llamamos, y los políticos de primer nivel acuden, es decir, estamos en su agenda. Eso es importante, porque quiere decir también que valoran que Radio Nacional se escucha, independientemente del EGM, que yo siempre respeto mucho, estamos ahí, pero creo que va más enfocado, sinceramente, por las radios comerciales, que lógicamente tienen que ir luego con sus resultados a una central de medios, decir, oiga, mire, la central de medios, pues la leche pascual aquí, y aquí no sé qué, y aquí no sé cuántos, y el Banco de Santander, y pumba. Nosotros no nos debemos a eso, ¿no? Incluso nosotros, el EGM nos puede valer para los grandes bloques a largo plazo. Oye, ¿cómo funciona la mañana que llevamos un X años con esta persona y tira, no tira, etcétera? Nada más. Y no debemos entrar
ni en la guerra ni en la provocación de las audiencias, porque no es nuestro objetivo. No es nuestro objetivo a priori. Por supuesto que es tener audiencia, pero es tener audiencia, desde mi punto de vista, con calidad, ofreciendo cosas distintas, haciendo según los canales, un equilibrio entre cultura popular y cultura elitista, que es una de las cosas que yo he pretendido, donde eso sí, hay emisoras, si conocéis bien los canales de Radio Nacional, que son claramente, bueno, pues identificadas con la música o la vanguardia o la cultura, como puede ser Radio 3, o la música clásica, como puede ser Radio Clásica, la información, como puede ser Radio 5, y Radio Nacional como la emisora generalista, ¿no? A veces esos equilibrios de no romper esos delimitaciones entre cadenas tampoco es fácil muchas veces, ¿no? Por llevar a Radio 1 productos de Radio Clásica o de Radio 3. Y en cuanto a innovación, por ejemplo, en la radio pública, ahora que tanto se habla de los podcasts, etcétera, etcétera, que en el fondo no es más que un audio, un archivo de audio digital, eso es un podcast, ¿no? Eso lo tenemos nosotros y otras radios hace muchísimo, en el momento en que lo puedes grabar en digital y subir a la web. Pero es que eso está desde hace muchísimos años. Es decir, tú no podías oír La Estación Azul, porque eran los domingos a las 3. Bien, pues tú el lunes ibas a La Carta y te descargabas el programa. Eso es un podcast. Lo que pasa que, bueno, luego se le ha dado, también yo creo que con un cierto idea de vender algo nuevo, que no es nuevo, ya os digo, y que al que se han sumado y se siguen sumando, pues todo tipo de plataformas, instituciones, etcétera, etcétera. Y que está muy bien, oye, que se ponga en valor el audio, vamos, yo encantado, ¿no? Pero haciéndolo desde una emisora de radio, los primeros en hacerlo fue Radio Nacional de España a través de Radio 3. Si alguno de los que estáis aquí sois seguidores de Radio 3, pues recordaréis que lo primero que se hizo en España fue Radio 3 Extra. Radio 3 Extra era una serie de contenidos dirigidos a gente más joven, como vosotros, donde se le ofrecía un tipo de contenidos que no están en la programación habitual de Radio 3. Tú entras en Radio 3 y, bueno, pues o te gusta Julio Ruiz, o te gusta Ángel Carmona, o vas eligiendo lo que quieres escuchar, según el tipo de música o de producto que quieras tener, ¿no? Y ahí se habilitó un montón, decenas de productos de todo tipo, especializados, incluso algunos de audio y vídeo, que luego ha servido de modelo pues para otras, por no citarlas, pero por otras cadenas de radio que vieron ahí una buena idea en Radio 3 Extra y luego lo trasladaron a sus emisoras, y que luego nosotros hemos ampliado esa idea en solo podcast de Radio Nacional. Este año hemos puesto en marcha 32 proyectos de podcast. Cuando yo llegué a la dirección había uno. Y son de contenido muy variado, pero como os digo, con la cultura un poco como lema. Hay cine, hay teatro, hay gastronomía, hay moda, hay música, hay historia, hay humor, hay género de entrevistas, y ahora estamos con el género del reportaje. Sí, es verdad que el género del reportaje, trabajado como tal, pues lo estamos desarrollando en informativos y lo estamos poniendo en el programa de Íñigo entre 7 y 8 de la mañana, algunos pequeños reportajes. Solo podcast es solo podcast, es fuera de la emisión, de la estructura de la programación, que eso es lo que era Radio 3 Extra. Y a partir de ahí, pues ya lo sabéis, lo han hecho todas las emisoras, no solo las emisoras, lo han hecho, yo que sé, hasta la Fundación, veía el otro día Juan March, es decir, todas las fundaciones, todas las plataformas, todos, bueno, pues yo creo que tiene una parte de moda, también os lo digo. Creo que hay una parte de moda en que ahora todo el mundo quiere hacer un podcast y está muy de moda hacer un podcast. De hecho, nosotros, por si a alguno os apetece, en julio, en los cursos de verano de Santander y en los cursos de verano del Escorial, vamos a hacer un taller de podcast. Vamos a hacer un taller de podcast creativo, de ficción sonora, y otro que es con los mismos creadores que hacen nuestros trabajos de ficción sonora, y otro de reportajes, información, etcétera, ¿no? Es decir, que en esas cosas yo creo que es en lo que nosotros tratamos de diferenciarnos. Y luego informativamente hay una cosa muy importante, que nosotros no tenemos que correr.
porque no nos podemos permitir meter la pata. Y eso también os lo digo con las generaciones más jóvenes, tenemos que estar agarrándoles, porque sois más de coger la noticia por muchas fuentes, enseguida veis, no, es que ha salido en no sé dónde ya. Pero a mí me da igual confirmar 15 minutos después, pero no meter la pata con la noticia. Porque si metes la pata con la noticia, pierdes credibilidad. Y hay medios que se pueden permitir, entre comillas, perder credibilidad, nosotros no. Si nosotros como radio pública, que yo creo que es uno de los signos de identidad de Radio Nacional de España, es que lo has oído, antes se decía que lo has oído en la radio, lo he oído en Radio Nacional, era uno de los lemas de nuestra campaña ahora, ¿no? Recuperar la credibilidad o por lo menos afianzar, ¿no?, la credibilidad, más afianzar, diría, de que nosotros no nos equivocamos, no metemos la pata, porque preferimos esperar un poquito. Es decir, esa idea de inmediatez en la radio, desde mi punto de vista, tiene muy poco sentido, porque tú no das una noticia y la tienes que desarrollar. Otra cosa es saber quién sale antes en las redes. Bueno, pues vale, muy bien, y de ahí tiran otros. Os podría traer aquí la cantidad de ejemplos de errores que han seguido medios de comunicación importantes por no confirmar la noticia que habían visto en las redes sociales o en una fuente, vamos a decir, dudosa. Hay que seguir yendo a la fuente, hay que seguir llamando a la fuente, y cuando no se llama a la fuente y a lo mejor se quiere arriesgar, vale, si te sale bien, vale, pero como te equivoques, y además ahora te dan, pero bien. O sea que... Oye, a mí me gustaría que preguntarais, Claro, o sea, yo creo que han salido preguntarais temas ahora. lo que queráis, porque... Si queréis, Sí, levantando la mano. Dice, empezamos allí. yo os conozco- ¿Cómo te llamas? Eso, ¿Cómo? Odey. eso, por favor, Ajá. decid el nombre y los estudios. Sí, más que por- Odey, soy de cuarto de periodismo y audiovisuales y bueno, Ah. tengo dos preguntas. Sí. La primera, ¿cómo afrontáis desde los medios públicos la crisis poco permanente de reputación y está siempre en el punto de mira por parte pues, de la sociedad y de otros medios? Y luego también, ¿qué estrategias de comunicación seguís o pretendéis seguir para atraer más al público joven? Porque aunque lo primordial no es luchar por las audiencias, sí que tengo la sensación que los jóvenes siempre nos vamos más a las cadenas privadas, como puede ser los 40, Europa FM, que igual sus contenidos son más en streaming o están mucho más promocionados a través de redes sociales. Entonces, ¿cómo en esta Radio Nacional intentáis competir o luchar por ello? Muy bien, te contesto a la primera pregunta. Estar en el foco, vamos a estar siempre en el foco. Con la multiplicación de canales, con los nuevos soportes, hay muchísima más gente que opina y no vas a contentar nunca a todos. Por lo tanto, si no te dan de un lado, te dan de otro. Yo lo que creo que con eso hay que responder, y yo no me puedo quejar porque sinceramente no creo que hayamos generado podemos haber generado titulares, pero absolutamente o falsos o injustificados, ¿no? Pero desde Radio Nacional, yo hablo de Radio Nacional ahora, que es mi negociado, yo creo que al revés. El otro día, por ejemplo, El País nos dedicaba una página entera hablando de las ficciones sonoras de Radio Nacional. El Mundo me dedicaba en una entrevista hace un mes o algo así la contraportada, preguntándome por los proyectos culturales, porque yo me he ocupado de mandar a todos los medios lo que hemos hecho en un archivo hace nada. Les mandé, esto es lo que hemos hecho. Es decir, a mí nos pueden criticar por cosas que podemos equivocarnos, pero también hay que conocer lo que hacemos, ¿no? Yo he mandado, precisamente para que se sepa lo que hacemos, todo lo realizado desde septiembre aquí, ¿no? A algunos les sorprende porque lo ignoran. También es más fácil muchas veces criticar algo que haces mal y alabar algo que haces bien, ¿eh? Quizá porque dicen, bueno, es que esto sí, vale, pero es que es tu obligación, es lo que decíamos antes, ¿no? Pero yo creo que ahí yo estoy contento con cómo va la marca Radio Nacional, sinceramente. Que nos van a seguir dando quienes, bueno, pues por lo que sea, tienen sus motivos de la índole que sea, te van a seguir. Pero no puedes contentar a todos, como digo. Pero lo que tienes que hacer es lo que os comentaba al principio. Proyectos interesantes para la sociedad, no meter la pata, no equivocarte, tratar de ser objetivos. Y bueno, pues eso también lo percibes cuando van pasando los políticos por la emisora y mantienes
de todos los signos y, como es nuestra obligación, por supuesto, mantienes una conversación con ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, esa objetividad también te hace que haya públicos que busquen otras cosas, ¿no? Lo que llamamos que te regalen los oídos, y buscan emisoras que les regalan más los oídos, ¿no? que una emisora que trata de ser más plural. Y quien quiere un camino y quien quiere otro camino. Es decir, que yo creo que el prestigio se demuestra trabajando, produciendo y con hechos. Y yo los hechos, ya os digo, los mandé a los medios de comunicación en un amplísimo dossier de todo lo que hemos hecho. Ahí yo me quedo enormemente tranquilo y creo que se va reconociendo. En cuanto a la audiencia más joven, no es fácil, hay que ir poco a poco, porque además yo, sinceramente, yo también he pensado, esto a veces es un poco polémico y tal, pero es que cuando mi generación del baby boom era joven, no oía la radio generalista, no oíamos la radio generalista, no oíamos los magazines, lo que oíamos eran los programas musicales. Yo recuerdo que oía mucho Radio 3, oía El Búho, que yo creo que no era ni Radio 3, debía ser Radio Cadena o Radio Juventud o no sé qué, pero oía a todos los programas de la gente que luego he tenido la oportunidad de conocer y que eran mis ídolos en ese momento, pero iba a las radios musicales. ¿Cuándo me incorporo yo, como la mayoría de la gente, a las radios generalistas? Bueno, pues cuando empiezas a tener una mayor madurez, una mayor... te interesa un poco lo que eso no quiere decir que los jóvenes no lo tengan, ¿no? Por supuesto, pero sí a oír a las personas mayores hablando de ese tipo de reflexiones, ¿no? Y entras tú te empiezas a sentir integrado en unas generaciones que también son mayores que tú, pero se van acercando más, digamos, en ese proceso de madurez, que son, por entendernos, los tertulianos, los presentadores, etcétera, ¿no? En mi época tampoco la gente oía de joven las tertulias políticas, ni los magazines, ni nada, que además empiezan en los años 80, etc. Todo este tipo de tertulias, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, creo que la gente joven se acerca a la radio a través de las musicales. No entro en cifras de audiencia, pero en cambio este año la que ha subido ha sido, hablando de los 40, es 40 clásica, no 40 principales convencional. Es decir, más la gente, mi generación, que sigue escuchando de alguna manera la radio como toda la vida, ¿no? Radio 3 ha subido 100.000 oyentes, según el último EGM, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que para incorporar, por ejemplo, a Radio 3 oyentes nuevos, creamos eso. Creamos Radio 3 Extra. Yo lo que sí que tengo absolutamente comprobado es que la media edad de escucha de Radio 3, por ejemplo, pon que está, ahora no lo recuerdo, pero vamos a poner 40 años, dices, eso no quiere decir que no haya gente de 20, es la media. Porque claro, quien nace con Radio 3, que es gente que tiene 60 años ahora, en su juventud escuchaba Radio 3, sigue oyendo Radio 3. Y claro, vas incorporando un público más joven. Nosotros, ahora por la pandemia, pues llevamos, lógicamente, un año sin hacer nada, ¿no? Pero cada vez, bueno, ayer hicimos en el Prado las jornadas culturales, que eran otras cosas que hemos hecho, etcétera, pero me refiero a conciertos. Pero, por ejemplo, los conciertos que ha organizado Radio 3 están repletos de gente de vuestra edad y más joven incluso, es decir, que la capacidad de motivación y de acercarte a la radio, por ejemplo, a la radio pública en este caso, a través de Radio 3, está viva, es poco, está muy viva. Porque lo he visto yo en mis 5 años de director de programas, con la cantidad de actos que hemos hecho y de conciertos de Radio 3. Por lo tanto, de todo tipo, allá donde fuéramos, lleno. El más espectacular que hacíamos era aquí el Día de los Museos en el Reina Sofía, por ejemplo, en el patio, a lo mejor habéis estado alguno. Las presentaciones de Radio 3 Extra también, que hacíamos ahí en la Sala Barceló, yo qué sé, en el Thyssen, en el Salón de Actos hemos presentado discos, en el Prado también, o sea que... Y luego la Radio 1, lo que llamamos Radio 1, Radio Nacional, es verdad que cuesta más ir incorporando público joven. Por ejemplo, nosotros estamos experimentando ahora, bueno, experimentando no es la palabra, pero estamos apostando por la tarde con Julia Varela. Julia Varela, hemos dado un salto generacional. Es un equipo que tendrá una media de 35 años, hay gente que tiene 38, otros tienen 20 y tantos,
y es la apuesta más arriesgada, puesto que, quieras o no, esa franja de oyentes de Radio Nacional, pues traen 50 y tantos, y mi idea es ir incorporando gente de 30. Hay que darle tiempo, y yo le decía a Julia Varela, tienes que ir combinando entre los invitados a toda esta gente joven que te traes, que yo no conozco, pero me parece interesante en la escucha, y combínalo pues con el Millán de Martes y 13 que tenemos, al exministro, a Pepe Guirao, que te habla de arte, tienes a Luis Alberto de Cuenca, que te habla de libros, tienes a Romay, que hace una sección de humor, y tiene unos colaboradores muy jóvenes, que es verdad que yo no conocía, y bueno, pues he entrado y he buceado y tal, y esa combinación hace que yo pueda escucharlo y que vosotros podáis escucharlo. ¿Por qué? Porque va todo muy seguido, tiene mucho dinamismo, y tú a lo mejor en otro programa no te ibas a tragar, entre comillas, yo que sé, a Pepe Guirao hablándote de arte, pero como viene de una sección que te has pasado bien, te ha gustado, te ha seducido, pues te quedas y te encaja bien y dices, pues mira, ya te hemos colado esta obra de arte sin que te dieras cuenta, ¿no? Y que a lo mejor aparte tú dices, uy, que esto es un poco espeso para mí, ¿no? O sea que no es fácil. Las redes sociales, por ejemplo, ese programa, se mueven los programas y se mueve la Radio Nacional como tal, ¿no? En redes. Yo le estamos pidiendo mucho a los programas que se muevan ellos también. Y, por ejemplo, ese programa se mueve muchísimo, porque los colaboradores, a su vez, se mueven. Y algunos de ellos son muy conocidos o sea, tienen muchos seguidores en las redes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es poco a poco, no es fácil, porque partes de hacer de un medio convencional, mastodóntico, como es Radio Nacional de España, con muchas emisoras, ir incorporándose a unos nuevos formatos. Entonces, hay que hacerlo bien, y se está haciendo, ¿eh? Y le pasa lo mismo a los demás medios de comunicación, ¿eh? No es una cosa solo nuestra en ese sentido. La adaptación a los nuevos soportes, que están variando, y ojo, como os decía, van a seguir variando muchísimo, muchísimo. Sí. Tú, Amanda. Soy Amanda y soy de primero, estoy estudiando periodismo y relaciones, y mi pregunta es con respecto a los podcasts. ¿Creen que es una buena iniciativa para atraer al público más joven, que somos nosotros? Porque yo antes no escuchaba los podcasts hasta que empezaron a entrevistar a youtubers, a celebridades, contar un poco sus historias, y me fui interesando un poco más. Ahora lo que tenemos que conseguir es que después, Amanda, de que veas esos podcasts, escuches esos podcasts que te interesan, pases a los que consideramos nosotros también programas habituales de Radio Nacional. Digamos que ese es el cebo. Sí, eso nosotros lo estamos haciendo. Reitero, la primera iniciativa era de Radio 3 Extra y era eso, que entráis a ver a alguien más joven, que ha nacido ya con la idea de las nuevas tecnologías y que ya solo se mueve en digital, digamos, que entra en Radio 3 Extra, que ve algo que le gusta y que de repente dice, uy, ¿y esto qué es? Hoy empieza todo, Carmona, voy a oírlo. Ese es el enganche, es decir, llevarte de ahí a ahí. No solo que te quedes ahí, no solo que te quedará, o sea, esa es un poco la idea, porque son contenidos que te van a gustar igual, pero no estás acercándote a ellos. Y nuestra idea para que te acerques a esos contenidos es a través del cebo. Ese cebo, ese fue el inicio, ojo, yo no quito que sean contenidos igual de interesantes, dirigidos a otro público, pero sí nos gustaría que ese público más joven se incorpore a los contenidos de programación en línea. Hola, soy Elías, estudiante de periodismo, y te quería preguntar cómo haces como director para transmitir a tu redacción un estilo y hacer que Radio Nacional se diferencie de las otras emisoras. Pues mira, enlaza con algunas de las cosas ya que he comentado. En el fondo es un proceso que lleva tiempo, ¿sabes? Es un proceso que lleva tiempo y que dé efectivamente un poco el sello de lo que quieres hacer a la sociedad. Para empezar, tienes que hacerlo llegar dentro, tienes que hacerlo llegar a los trabajadores.
Y para eso es importante animar y dar confianza a la gente. Bueno, estamos trabajando en eso. Yo creé una dirección muy periodística, de un perfil muy periodístico y con gente que combinara, como decía antes, veteranía y juventud. Y tratar de animar a la gente encima en un periodo tan complejo, pues es a base de hacer las cosas bien y que ir girando la tendencia de, como comentaba antes tu compañero, de que parece que a lo público ahora se le da y es lo fácil darle, e ir cambiando esa tendencia y que lo perciban. ¿Cómo se consigue? Haciendo las cosas bien, saliendo en los medios por cosas que haces y también con la colaboración por ejemplo, de Televisión Española para que se vea lo que hacemos en la radio en televisión, ¿no? Se proyecte. Y yo creo que estamos ahí en un buen camino. En el momento en que la gente confía en un equipo directivo, porque bueno, pues observa que se están haciendo cosas, esa es la frase que se utiliza, se están haciendo cosas, pues se van a motivar porque es desmotivador verdaderamente el hecho de que estés en el foco, es desmotivador. Yo creo que se está consiguiendo y que vamos por un buen camino. Desde mi punto de vista siempre es también clave contar con los que tú consideras que son los mejores. Y cuando apuestas por alguien joven, no fallar, porque cuando vas con una persona veterana, como puede ser en mi caso cuando nombré a Mamen del Cerro, que ya había sido directora de informativos en otro tiempo, había sido corresponsal en Washington, corresponsal en el Congreso, en fin, pues ya vas a digamos, a lo seguro, pero también tienes que motivar a esa persona para que te diga, vuelvo al jaleo, y que te diga que sí, ¿no? Como fue el caso, ¿no? Entonces, una redacción percibe una dirección de informativos fuerte, le da seguridad y le da confianza. Lo mismo, en cambio, pues en programas, como os contaba, aposté por una persona más joven, que está bien valorada, está bien vista, porque ha tenido puestos dentro de, por ejemplo, dirigió El Ojo Crítico, ha sido la segunda voz de Pepa Fernández, etcétera, Alfredo Alain. Aposté y no me he equivocado, y me ha salido bien la apuesta y está trabajando muy bien, ¿no? Por lo tanto, confianza de tu gente, ánimo, y el resto va solo, ¿no? Y luego, yo os lo decía, no parar de hacer cosas. El lunes nosotros entregábamos los premios Sant Jordi en Barcelona. Comenzaba la emisión de la ficción sonora en El Ojo Crítico y hacíamos desde el Prado, en Radio 3, las jornadas culturales. Pues se presentó allí la presidenta de Pilar Job, la presidenta del Senado, vino porque le interesaba la jornada y tal. Bueno, pues siempre de repente aparece alguien así y gente popular también del mundo de la cultura que viene a nuestros actos, y todo eso, bueno, quiere decir que estamos ahí, que existimos y que estamos sonando.